Esta charla que hacemos en conjunto con el Ministerio de Salud, sábado al mes. Hoy día vamos a tocar temas de interés. El primero que vamos a hacer hoy, ahora en la mañana tiene que ver con la próstata, y después vamos a ver uno que tiene que ver con los adultos mayores, que va a ser la gente del Ministerio. Tatiana Tobar, que es la encargada del Departamento de Política Farmacéutica, me pidió excusarla, pero viene muy bien representada hoy día por Jorge, que va a dar la segunda charla. Así que vamos a partir de inmediato con esta charla de la próstata, que se enlaza muy bien con todos los problemas de adulto mayor. Este es el famoso tacto rectal, que muchas veces hace tantos chistes y cosas, pero que el hombre le tiene tanto miedo, pero que es la manera en la cual se detecta los problemas en la próstata. Por el recto se introduce el dedo y se palpa la próstata ahí para ver el tamaño y que no hayan grandes deformaciones, durezas o inflamaciones dentro de la próstata. Les voy a mostrar después una imagen donde se puede ver que también ahí tenemos algunos problemas, porque generalmente ahí tocamos una cara principal. Si hay inflamación general se puede detectar, pero a veces la inflamación, el problema parte en la otra cara y no se detecta inicialmente con el tacto rectal tampoco. Por lo tanto, podríamos tener algunos problemas si es que no se hace un chequeo después. Siempre que se hacen tanto como los test de la sangre, hay que buscar después una confirmación mediante alguna biopsia si efectivamente hay cáncer o no hay cáncer. La próstata y la hiperplasia benigna, que son los dos casos que la mayoría pasa. Los síntomas que ya hablamos generalmente comienzan gradualmente, se van produciendo de a poco. Y cuáles son estos principales síntomas que sirven para las dos. En realidad por eso que se confunden. Primero, la dificultad para comenzar el flujo de la orina. A la gente, como se empieza a apretar, empieza a costarle empezar a orinar. Después, un chorro urinario débil o intermitente, se va cortando, no es un chorro permanente en la orina. Excesos de esfuerzo para orinar, la gente siente que queda todavía orina y tiene que hacer esfuerzo para botar todo. Sensación de vaciamiento incompleto, que parte de esa misma sensación, y la necesidad de levantarse varias veces en la noche a orinar. Generalmente en la noche viene este problema al estar en reposo, que la gente tiene esa sensación, que a veces también se confunde con la gente que tiene diabetes o otras enfermedades crónicas, que también se levanta varias veces, y ahí uno tiene que chequear, porque a veces también algunos problemas que vamos a ver que pueden dar en conjunto, como puede ser una mala alimentación, un exceso de grasa o de comida mal hecha, pueden causar tanto problema a la próstata como a la diabetes. Entonces, estas son causas que uno puede ver. Adelante, María. Como los primeros síntomas a fijarse cuando uno tiene algún problema en la próstata. ¿Cuándo se trata la hiperplasia benigna? Cuando generalmente no se produce en síntomas ni obstrucción al principio, y el manejo generalmente se recomienda que sea conservador. ¿Por qué? Porque muchos de los tratamientos que se han hecho de cirugía y de algún tipo de radiaciones han terminado dañando a veces los conductos, generando problemas tanto a nivel sexual como también después de retención de la orina. Por lo tanto, generalmente se va observando, y ahí vamos a ver en qué grado o en qué escala de los tipos de posibles cáncer o hipertrofia está ubicado, porque de acuerdo a eso a veces hay tratamientos para poder ir reduciendo esos síntomas y no tener problemas después posteriores que sean ya definitivos. El tratamiento está justificado cuando los síntomas afectan la calidad de vida del paciente, o cuando el estudio confirma que hay una obstrucción tal que la orina tiene ya dificultades serias para salir. Aquí se metió.
Las complicaciones de la hipertrofia benigna, como una vejiga de obstrucción severa, ahí empiezan a veces infecciones recurrentes, la orina queda, se va quedando dentro, se va infectando, va produciendo infecciones permanentes, a veces presencia de cálculos vesicales, deterioro de la función renal. Por esta misma obstrucción el riñón no puede seguir acumulando y se van generando problemas, retención completa de la orina, ya en un caso de obstrucción total, son indicaciones absolutas de tratamiento resolutivo. La mayor, en esos casos así, cuando llegamos a eso, es quirúrgico. Ahí hay que operar, sacar toda la próstata y generalmente también alguno para evitar si es que, ahí hay que verificar primero si hay cáncer o no hay cáncer. Si hay cáncer, ahí se sacan a veces los de todas las caderas que alrededor donde están los vasos linfáticos para evitar la metástasis de este tipo de cánceres. ¿Cómo tratamos esta hiperplasia? Puede ser farmacológico o quirúrgico. Generalmente en la primera etapa se prefiere siempre farmacológico para tratar de evitar algunos problemas. Y existen dos tipos de medicamentos ahí que se usan hoy día, los que relajan la musculatura prostática y los que reducen el tamaño de la próstata. Y ahora se crearon al principio separados y hoy día están combinados. Vienen varios de los medicamentos que vienen los dos juntos y se pueden usar de esta forma combinada, en la cual se está relajando la musculatura y al mismo tiempo reduciendo el tamaño de la próstata para que pueda funcionar y no haya esta presión sobre la uretra, la vejiga en este momento. A ver, cuando estos tratamientos no son efectivos o no son de preferencia del paciente, porque el paciente tiene un gran temor a esto, se indica un tratamiento quirúrgico. La operación más utilizada es la desobstrucción a través de la uretra. Ahí tienen que pensar que igual eso es difícil porque tienen que introducir todo un sistema a través de la uretra para llegar y después ahí abrir todos estos sistemas nuevos que son en miniatura de cirugía para sacar toda la parte de la próstata, pero la uretra puede estar afectada después durante un tiempo por la presión que se hace ahí. Actualmente una de las más desarrolladas es la vaporización prostática selectiva con láser verde. Eso está en el sistema de prueba afuera, que dicen que ha dado buenos resultados, pero la verdad es que no es un tratamiento que esté todavía reconocido. Cuando la hiperplasia es de gran tamaño, debe considerarse la cirugía abierta. O sea, si ya estoy a un nivel tal en que la obstrucción es muy grande, que esto ha crecido de una manera tal, ya no basta este sistema por la misma uretra, sino que es una cirugía abierta donde hay que abrir y hay que tratar de sacar todo para evitar que esto se disemine a otras partes. Generalmente la gente hoy día, esta es una de las causas importantes de muerte que hay en los varones, pero generalmente la gente, el cáncer de próstata no mata en sí. Él causa una serie de otras causas de muerte al irse expandiendo y por el mal funcionamiento. Va mal funcionando el riñón, van haciendo una serie de otras cosas que terminan causando el daño o la muerte final. El avance farmacológico más importante registrado en el último tiempo es esta mezcla que yo les decía, la dutasterida y la tamsulosina, que se usan individualmente o mezclada hoy día, que es la primera terapia combinada en dosis fija que ofrece tratamiento integral a todos los pacientes que tienen una hiperplasia moderada a severa. Este tratamiento hoy día es lo más usado y generalmente ha dado buenos resultados en todo lo que es hiperplasia en este minuto. Este alivia los síntomas de la enfermedad a la vez que reduce el tamaño de la próstata y así asegura una mejor adherencia al tratamiento, porque uno de los problemas al principio con cualquier tratamiento que había antes es que la gente no veía cambio y por lo tanto no había adherencia y estaba buscando y buscando permanentemente qué productos usar. Usaban productos naturales que todavía se recomiendan, una serie de productos para tratar de intervenir en las primeras etapas, pero cuando el sistema iba creciendo tenía más dificultades, ya era difícil y no habían a veces los tratamientos adecuados. Ahora, en Chile, ¿qué representa el cáncer de próstata? Esta es la tercera causa de muerte por enfermedad neoplásica en la población masculina, detrás del cáncer de estómago y del pulmón.
por lo tanto, es bastante importante la frecuencia o las causas de muerte final que causa el problema en la próstata. Generalmente decimos que acá el tumor se presenta en hombres mayores, promedio 72 años, frecuentemente responde a tratamiento, aunque esté generalizado y puede curarse cuando está localizado. Toda la primera etapa, por eso es tan importante la prevención, cuando está localizado se puede tratar y se puede curar. Cuando ya está generalizado se puede vivir mejor con los tratamientos sin que sea una causa de muerte. Ahora, hay unos estudios en China y en Estados Unidos acerca de estudio en cadáveres después de gente que está muerta, y ellos ven que hasta los 80 años encuentran que hay 1/3 de las personas que todos tenían algún tipo de cáncer de próstata que no había sido a veces ni descubierto porque no había presentado síntomas, pero después de los 80 son 2/3 de las personas que ya tienen cáncer de próstata. Cuando se hace este estudio y lo que significa que hay muchos que va avanzando con la edad y que se va mostrando sin síntomas a veces para que la gente haga tratamiento, o no se alcanzaron a desencadenar todos los síntomas antes de la muerte. El cáncer temprano de la próstata está localizado, tal como les decía, encapsulado dentro de la glándula, y la mayoría de los pacientes con cáncer de la próstata localizado tienen una larga supervivencia después del diagnóstico. Esto es importante, por eso que la prevención en este caso es tan importante, porque ahí se puede vivir bien y no hay problemas a veces de muerte. Las diferencias drásticas en la incidencia del cáncer de la próstata en diferentes países. Existe evidencia de que la dieta alta en grasa animal puede aumentar el riesgo de desarrollo. Si estamos viendo que en Chile ha aumentado gran cantidad de la obesidad, hemos visto que los niños ya no tienen diabetes juvenil, sino que pasan a diabetes adulta inmediatamente. Esto nos está diciendo que tenemos una dieta que no nos va a favorecer, y que a lo mejor en vez de que tengamos a futuro cáncer de próstata promedio a los 72 años, lo vamos a tener a los 65 o vamos a ir bajando, porque todo ese tipo de alimentación puede hacer que se vayan obstruyendo de una manera más fácil todos los conductos y que esto lo tengamos antes. Por eso que también es muy bien educar en cuanto a la alimentación. La alimentación nos va a librar de muchos tipos de enfermedades que son crónicas a futuro. Aquí hay algunos de los síntomas que vamos a repetir. ¿Cómo se puede ver? Orinar con frecuencia, especialmente durante la noche. La incapacidad para orinar. La gente tiene deseos, pero también a veces tiene dificultades por esta misma obstrucción de orinar. Problemas para empezar a orinar. Les cuesta empezar a orinar porque la uretra hace una fuerza, es como tener la manguera apretada hasta que algo sale. O retener la orina. Después el otro problema, que a veces quedan esos restos y esos restos pueden salir después de que han terminado. La gente se siente menoscabada porque a veces tiene que andar con apósitos o pañales o ciertas cosas porque no saben qué minuto a lo mejor no va a retener la orina. El flujo de la orina es débil o interrumpido y hay dolor o ardor al orinar, y también a veces hay sangre en la orina o en el semen, que es resto por la fuerza, por todo lo que están haciendo, se empieza a romper ciertos tejidos y a salir sangre, ya sea por la orina o por el semen. También tenemos dolor durante la eyaculación, que es parte de que se genera todo un sistema de presión y fuerza para salir y va causando un dolor. Dolor frecuente o rigidez en las partes bajas de la espalda, cadera o parte superior de los muslos. Esto ya se da en los tipos de cáncer, que hay un dolor aquí en la espalda como si fuera ciática, pero también en las caderas, que es donde están los vasos linfáticos, y irradia hasta los muslos. La gente siempre describe este dolor en los muslos, aquí alrededor de toda la pelvis, como uno de los síntomas que se marcan cuando hay algún tipo ya de cáncer que está un poco más grande. Todos estos casos es importante consultar con un médico ante los síntomas que podrían ser señal de cáncer, pero también del agrandamiento no canceroso de la próstata. Ahí les voy a mostrar después los exámenes que también hay algunos problemas. ¿Por qué no todos a veces cuando nos dan una cosa no quiere decir que sean cáncer, sino que a veces solamente el agrandamiento de la próstata?
En Norteamérica el riesgo de desarrollar cáncer es de un 16% ellos tienen, sin embargo el de morir solo es de un 3%. Es lo que yo les decía, que aquí cuando se hacen los tratamientos la sobrevivencia es bastante importante y se logra con un buen tratamiento. No toda la gente que tiene cáncer o que se ha detectado cáncer, porque este 16% es gente que se ha detectado y tal como vimos con las pruebas puede ser mucho más la gente que puede ser posible es canceroso, pero mueren pocos, hoy día mueren pocos. ¿Ya? Las complicaciones sí pueden causar otras causas de muerte después porque complican con otras enfermedades. Muchos de los casos de cáncer prostático jamás se hacen evidentes y son solo evidentes en series autópsicas, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, donde encontramos esas cifras tan grandes como que 2/3 de los mayores de 80 puedan tener el cáncer. En Chile, el cáncer de próstata es responsable de 1.200.000 muertes al año. No es poco. No es poco esta cifra, lo que está incidiendo de alguna manera en que esto se ha ido incrementando en los últimos años en vez de disminuir, y es lo mismo que yo les decía, en la medida que estamos con una mala alimentación, con estos casos, se puede ir aumentando. Y esto cobra relevancia si se considera que el cáncer en etapas iniciales no da síntomas y tampoco existe forma de prevenirlo. Por ello, los screening o pesquisa precoz toman mucha relevancia en lo que yo les decía como para la prevención. Aquí si se hace prevención es importante. Siempre se ha recomendado que los hombres a partir de los 50 años hagan el tacto rectal y muchos lo dilatan para hacerlo muchos años después, y en realidad tampoco a veces se hacen ni siquiera los exámenes de sangre. Cuando se hacen el chequeo normal se hace el perfil bioquímico y todo, y no piden que les incluyan en el test anual el antígeno prostático en la sangre para ver por lo menos en qué nivel está, más allá que no sea definitivo, pero ese es un aviso también que uno puede tener. Las técnicas de screening, que son las que ha permitido disminuir la mortalidad del cáncer de próstata. Esto es lo que ha cambiado ese de antes, que era enfermo, muerte, cáncer, a enfermo, poder tener una buena sobrevivencia, que hoy día muera menos gente. La incorporación del antígeno prostático en la segunda mitad ha disminuido la mortalidad alrededor de un 15%. Vean la importancia que ha tenido este antígeno prostático, el medirse en la sangre, que es menos incómodo a lo mejor para algunos, pero ya da una señal y ha podido disminuir. Ellos tienen mediciones allá que hay un 15% menos de muerte a las que tenían anteriormente gracias a este puro test. Y hoy día se están elaborando nuevos test que sean más específicos, todavía no están todos probados, pero se está tratando de avanzar en ese tema. 1 de cada 10 hombres tiene la probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata, y esto ratifica la importancia de lo que hemos repetido varias veces del diagnóstico precoz y de tomar conciencia. La gente generalmente cuando se siente muy mal y cuando dice yo debería haber hecho esto. Eso no sirve. Lo que sirve es qué acciones tomo antes, y después por supuesto es que yo asimile un tratamiento que sea adecuado para poder salvar mi vida y convivir de una buena manera, tener una buena vida. Más del 80% de los cánceres prostáticos detectados son localizados sin invasión. Esta es otra buena noticia a los otros órganos, porque cuando está encapsulado, la mayoría de ellos tiene tratamiento y es de fácil erradicación. A veces ni siquiera hay que tratar todo el sistema de los vasos linfáticos alrededor, sino que basta con sacar toda la próstata, que esté bien, y ello significa que hay una remisión casi completa. La posibilidad de quedar libre de cáncer después de la cirugía son más que considerables, y el contrario, si se encuentra expandido fuera de la próstata, el pronóstico es mucho menos alentador y en ocasiones el tratamiento es solo paliativo, porque se depende en qué de todas las etapas se encontró, qué tanta metástasis, a dónde llegó, porque si hay alguna de esas que llegaron al sistema pulmonar, en el sistema pulmonar, que ya vimos es una de las principales causas de muerte, y ahí ya a veces no tiene mucho más que tratarle el síntoma paliativo, los dolores, los malestares y lo... Miren en Chile también. En Chile la mortalidad disminuyó en 5 de los nuevos cánceres analizados.
el melanoma, cervicouterino, el de la próstata, mama y cáncer de estómago. Todo esto en base a lo que es la prevención. En las mujeres el cáncer de mama, ustedes han visto con las mamografías, con una serie de cosas, se ha logrado bajar. En el caso de la próstata también se ha logrado bajar, pero todavía es muy poca la gente que hace los exámenes preventivos. Hay que estar recordando todos los años, ustedes recuerdan a las mujeres, hay un mes en que se recuerda todos los años hacerse la mamografía y aún así creemos que tenemos como la punta del iceberg de gente que se lo hace, porque todavía muere o está en malos tratamientos mucha gente. El único país que logró reducir la cantidad de muertes totales en la región es Uruguay, que pasó, miren, de 7.861 muertes en el 2000 a 7.347 en el 2009. En este mismo periodo Chile de 18.142 a 22.424. Nosotros subimos, aunque bajó el nivel de cáncer, porque los cánceres se sacan en proporción al total de cánceres. Nuestra estadística dice que bajó el cáncer de próstata, pero en casos aumentamos. O sea, tenemos más gente con problemas de cáncer, aunque la estadística nos demuestra que por el total de gente con cáncer, que ahora se detectan más cánceres, nuestro porcentaje de cáncer de próstata bajó, aunque la cantidad de gente que se enfermó es más. ¿Ya? Y eso es importante ver. Uruguay es el único que ha logrado bajar en porcentaje y en número de muertes a toda la cantidad de gente de cáncer de próstata. La información de los hombres que mueren más por cáncer, en 2009 fallecieron 11.630 contra 10.794 mujeres. Hay más hombres con cáncer y esto lleva a que el de la próstata también sea uno de los importantes. La mayor mortalidad es por el cáncer de estómago y el de la próstata en los hombres, que es los casos. En las mujeres lidera el cáncer de mama y el de estómago está ya, parece que lo tenemos incluido en todos, hombres y mujeres. La diferencia está en el otro para hombres y mujeres. En Chile es la tercera causa de muerte, igual que en el mundo, para los hombres mayores. Y alrededor de 1.300, hay cifras en un lugar de 1.300, otros 1.200, pero ahí estamos, la cifra cada año causa esta patología. Los síntomas, no se producen síntomas hasta estar muy avanzadas generalmente. Y de nuevo, que hay que pesquisar, ver los exámenes preventivos, tanto el tacto rectal, el examen que tal como dijimos está rodeado de mitos, tantos chistes y tantas cosas pero que es muy efectivo. Este crece en forma lenta y silenciosa y a veces tarda más de 5 años en dar metástasis. O sea, si nosotros no hiciéramos un chequeo todos los años, lo más probable es que notaríamos los primeros cambios en el antígeno prostático o en el aumento de volumen. El problema de los síntomas se hacen generalmente evidentes cuando ya es demasiado tarde y ya es... por eso que es importante pesquisarlo anticipadamente para evitar esos síntomas. Miren, en los últimos 50 años la mortalidad por este mal se cuadruplicó y en el 2002 había 1.472 hombres que partieron de esta vida, o sea, 1 cada 6 horas. Si uno se pone a pensar eso, igual es importante. Uno dice, no es el más recurrente, pero sí, si yo calculo 1 cada 6 horas. El 60% de los hombres de 70 años tienen cáncer de próstata y aproximadamente el 80% de los hombres de 80 años o más también. Sin embargo, en los menores de 70 años es que el cáncer es más agresivo. Cuando se presenta un cáncer a una edad más joven, generalmente ahí es mucho más agresivo. Es como que se hubiera adelantado todos los procesos que vemos en el otro, que a veces se presentan en una persona de 80 hasta sin síntomas y muere con el cáncer sin que se haya desarrollado y que está encapsulado. Pero cuando se presenta en gente más joven, generalmente es muy agresivo. Aquí vemos parte de la operación a través de la uretra, que esta es como, si ustedes ven, introducen todo este sistema hasta por la uretra, de ahí salen y operan toda la próstata para sacar la próstata alrededor, que este es uno de los mecanismos por los cuales se puede activar esta operación. Y aquí hay que tener bastante cuidado y eso hablarlo con los médicos. ¿Por qué? Porque
Aquí hay dos problemas grandes. Uno, que tiene que ver con el no tocar algunos nervios que tengan ahí, que afectan después toda la vida sexual, y con no afectar también el vaciamiento de la uretra, donde después quedan con incontinencia urinaria. Entonces, son cuidados. Esta operación tiene sus riesgos, por eso que hay gente que prefiere conversarla, hacerse tratamientos paliativos, a veces con la cirugía. Pero cuando todo está muy mal, generalmente esta cirugía funciona bastante bien para evitar todos los problemas, y no es la única. Hay otras, tal como decíamos, que es ya abierta, que sacan todo ahí para evitar la metástasis, con los cuidados que siempre hay que tener con los vasos linfáticos alrededor. No son decisiones fáciles. Cuando ustedes ven, la gente tiene temor a este tipo de intervenciones. Este es el que le mencionaba, el nuevo tratamiento con láser para el cáncer de próstata. Está en su primera etapa, no tiene efectos colaterales asociados normalmente a la cirugía y estaba puesto a prueba con éxito en Europa. Generalmente, cuando todas las cosas son inicialmente, no tienen efectos secundarios, generalmente todos estos aparecen después en el tiempo. Por eso todavía es una especulación decir que este nuevo sistema no va a tener efectos colaterales. Los desconocemos porque generalmente los efectos colaterales aparecen en el tiempo después de todas las operaciones. Los cirujanos describieron este procedimiento que destruye tumores con rayos láser y una droga hecha. Está hecha, se hace junto con una bacteria que habita en el fondo marino como verdaderamente transformador. Usan las dos cosas, láser y esta droga, que es hecha con una bacteria como parte del tratamiento preliminar. Todavía, como le digo, está en etapas iniciales y los primeros pasos demuestran que ha sido exitosa, pero hay que esperar para ver qué efectos colaterales puede producir después. Algunos de estos ensayos, si ustedes ven también la cantidad de gente que participó es muy poca, 413 personas en todos estos ensayos. Más de la mitad de los pacientes no quedaron restos de cáncer, eso se ha podido probar después. El problema de la cirugía tradicional o las radioterapias es que provoca con frecuencia impotencia e incontinencia. Otro de los tratamientos que ahí no le mencioné la cirugía es la radioterapia, que es uno que para los pacientes es más cómodo porque lo hace en forma ambulatoria, no necesita, pero sí también en algunos casos provoca el problema de impotencia e incontinencia. Y 9 de cada 10 hombres desarrollan el problema de erección y hasta un quinto manifiesta dificultades para controlar la vejiga, lo que son cifras importantes. Miren, es prácticamente el 90% que tiene problema de erección después, y un grupo importante sigue teniendo problemas en la vejiga después para la continencia urinaria. En las primeras etapas, los hombres prefieren esperar y ver y solo recurren al tratamiento del tumor cuando se torna agresivo, que es parte de la recomendación que hacen también algunos médicos, porque si yo le dejo todas esas secuelas con una operación y puedo la gente vivir más o menos bien siempre y cuando no se ponga agresivo, porque a veces, como nos dice la historia, puede permanecer estable por muchos años y a veces ni siquiera presentarse. A veces conviene usar el sistema de los medicamentos, tratar de mantenerlo estable durante un tiempo, y solamente si se vuelve agresivo, empiezan a haber metástasis que uno puede ir viendo, se opta por operar o hacer la radiación y lo demás. Este ensayo que se llevó a cabo en 47 hospitales en Europa mostró que el 49% de los pacientes habían entrado en remisión por completo, lo que significaría un éxito que vamos a esperar los resultados a futuro cuando ya se pueda usar este tratamiento en todas partes. Cuando siguieron la evolución de los casos, solo el 6% necesitó una operación para sacarle la próstata, en comparación con el 30% de los pacientes que no fueron sometidos a esta nueva terapia. Esto habla que cuando uno en las terapias, a veces cuando ya se expande el cáncer, la mayoría opta por sacar completamente la próstata para evitar problemas, porque que no siga creciendo la glándula con el problema de que haya metástasis. Ahora, siempre se pregunta, que dice que esto es hereditario, y sí hay alguna información sobre esto que tiene que ver con el cromosoma X, que es el que está en los hombres, y por eso que se traspasa, y el riesgo de cáncer es mayor entre hermanos cuando ha habido uno, y en los hijos es un poco menor,
pero también hay un rasgo un poco mayor que la población normal en cuanto a que se pueda presentar en algunos de ellos en las mismas familias. Ahora, en cuanto a las pruebas para detectar el cáncer de la próstata en ausencia de cualquier síntoma, la primera es la prueba digital rectal que les mostré ahí en la imagen, que se palpa a través de la próstata el recto con el fin de encontrar áreas duras o abultadas. Y ahí tenemos, tal como ustedes vieron, tenemos el problema que si no es generalizado en la próstata podemos detectar a veces un lado y puede estar comenzando al otro lado y no lo detectamos. Y la otra prueba es la prueba de sangre que se utiliza para detectar una enzima que produce la próstata llamada antígeno prostático específico, y ese lo detectamos en la sangre y podemos ver cuando hay un aumento. ¿Cuál es el problema? Que el antígeno prostático a veces me puede dar elevado, mucha gente se asusta, y puede estar elevado por una infección bacteriana muy grave o a veces por una inflamación muy grave de la próstata que puede ser vuelta a la normal. Entonces ahí siempre hay que verificar que el antígeno dé positivo. En la mayoría de los casos es un aviso de que puede haber un posible cáncer, pero a veces podríamos encontrarnos estas dos situaciones, que haya una infección grande o una inflamación grande y eso esté dando positivo el antígeno prostático sin que haya cáncer de por medio. Ninguna de estas pruebas de detección de cáncer de la próstata es perfecta hasta ahora, pero han ayudado mucho. Ya vimos que bajaron más de un 15% las muertes que hay en el mundo. La mayoría de los hombres con niveles moderados del antígeno prostático no tiene cáncer de la próstata, y varios hombres con cáncer de la próstata a veces tienen niveles normales porque no ha salido esta enzima en gran cantidad. Puede estar encapsulado el cáncer y no han salido, y por lo tanto a veces me puede dar un negativo también. Además, la prueba rectal digital no siempre detecta el cáncer de próstata en los casos que yo les mencioné, pero de todas maneras en la mayoría de los casos sí, y eso podemos ver que eso ha ayudado bastante. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de cáncer definitivamente? Y esto se hace a través de una biopsia, que es una prueba de microscopio que se identifica el tejido prostático, y esto lo hacen a través de dos maneras. Uno a través, igual como vimos la operación a través de la uretra, donde ahí inyectan y sacan una muestra de la biopsia de la próstata, o otra que se hace una perianal que se llama, que está entre los escrotos y el ano. Se pone por ahí una aguja y de ahí llega directo a la próstata y ahí se saca la muestra directa. A través de esos dos tipos de biopsia es donde se llega a este caso para ver la determinación final del cáncer. Y aquí hay una serie de etapas que es lo que miden, y se ve el grado como la etapa. El grado es un término utilizado para describir qué tanto se asemeja al tejido normal. Hay grados del 1 al 4 o del 1 al 10, depende de una escala, y en la medida que yo más me acerco al mayor, quiere decir que estoy más cerca de una célula que se está multiplicando como un cáncer, y lo comparo, y mientras esté más cerca de 1 quiere decir que es una célula normal, por lo tanto no está en estas etapas de cáncer activo. Tal como decía, cuando más crece el grado, quiere decir que más rápido tienen la probabilidad de diseminarse y que sea un tumor, los tumores de ese sea un tumor de cáncer. La clasificación por etapas también significa la determinación del sitio y la localización de la enfermedad. Tenían grados y etapas. La etapa 1 y 2 está localizado dentro de la glándula, encapsulado tal como les dijimos, que al principio todo eso no está diseminado. La etapa 3 está avanzando. ¿Y qué significa la 3? ¿Se acuerdan que les mostré ese dibujo al principio donde salía el exterior? Quiere decir que ya está esas glándulas cancerosas asomándose en la parte exterior de la próstata, y ya cuando está en la 4 quiere decir que se ha diseminado a otros órganos y por lo tanto está ya de alguna manera llegado a otros lugares donde puede causar más efecto la enfermedad con otros problemas. La radioterapia
Aquí, tal como les decía recién, se aplica energía, y esta es una de las grandes cosas que la gente a veces la prefiere porque es ambulatoria y no tiene otros problemas. O sea, los otros problemas ya los mencionamos, depende, y ahí el médico trata de aplicar una cantidad de radiación tal que no cause el daño de incontinencia y que no cause el problema en la erección. Ya el sacar la próstata en términos radicales es un procedimiento quirúrgico, y aquí se está toda la glándula prostática entera y los tejidos de alrededor para evitar que toda exista la diseminación y evitar que se atrofien los nervios necesarios para la erección. Aquí hay que tener ese cuidado siempre con los nervios, así como los daños del orificio de la vejiga, que después no vayan a quedar con incontinencia urinaria. Este otro mecanismo que se usa para ver, que es una ecografía transrectal, que se usa para examinar la próstata. Esto lo hacen con un sistema de sonido, de sonda, y que van reconstruyendo con el sistema de sonar, como uno ve igual que en los submarinos, van reconstruyendo la forma de la próstata para ver que esté de alguna manera en términos normales, que no se haya estos abultamientos o alguna señal de que pueda tener cáncer. Y también se usa cuando hacen el sistema por la uretra, a veces se hace con un sistema transrectal de esta ecografía para ir viendo qué va sacando el sistema con la biopsia y con la erradicación para que no toque justamente los nervios. Es una manera de tener la imagen completa y no romper ninguna otra parte de los tejidos. Ahí es lo que yo ya le dije, de cómo se hacen estas biopsias. Son los dos tipos de biopsias que se buscan para encontrar los signos de la enfermedad. Y algunas recomendaciones. Primero, la reducción de las grasas en la dieta, aproximadamente el 20% total de las calorías. Esto se ha demostrado, una de las pocas cosas que está demostrada que causa y que puede ser una de las causas de que se empeore el sistema de la próstata. Evitar la cafeína, sé que a algunos les cuesta este tema, pero también es un problema. Reducir el consumo de cerveza y otras bebidas alcohólicas, también mantener el colesterol bajo los 200, reducir el consumo de proteínas de origen animal. Eso está a favor de usar proteínas de soya en algunos casos en todo que tiene que ver la alimentación bastante en todo este tipo de recomendaciones. Ingerir en la dieta una cantidad importante de vitamina B6 y vitamina E, algunos antioxidantes. Chequear periódicamente el antígeno prostático. Hay que tener cuidado, hay gente que se hace la vasectomía para no tener más hijos, pero se ha demostrado que esto también favorece la aparición de diversos problemas prostáticos y está asociado a un aumento del riesgo de cáncer de próstata a la vasectomía, lo que es interesante verlo porque antes no se había mencionado este tema. Y hay algunos suplementos naturales que se usan como preventivos, sobre todo por el aporte de zinc. Se ha visto que el aporte de zinc lo que hace es evitar esta inflamación y mantener incólume a veces la vejiga y la uretra para que no haya esta incontinencia y los problemas. Ahí ustedes deben haber visto muchos productos naturales que se hacen con esto, que se venden sopalmeto, el otro es... ¿cómo se llama? Pepas no es de calabaza. Sí, que son, pero el principal aporte de ellos está en algunas vitaminas de estas con zinc, que eso es lo que hacen como para prevenir la próstata en estos productos que se ofrecen de términos naturales que pueden ayudar en ese sentido. Y eso es el mensaje final por si quieren ahora algunas preguntas.